El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. Me da mucho gusto presentar en el estudio de Crónicas de la Ciudad a Alfonso Salazar y a Carlos Guzmán. Ellos son los autores de un libro que hizo la editorial Trilce Ediciones hace ya algunos meses, y cuando Débora, la editora de Trilce, estuvo aquí para hablar de sus otras novedades, nos habló de este libro y yo le rogué a Débora que por favor mandara a los autores cuanto antes. El libro se llama OVNIs vistos en México hacia una clasificación de tipología OVNI. Carlos, Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí en Crónicas de la Ciudad. Al contrario, estamos muy honrados en la invitación. Gracias por la invitación. Para comenzar hay que decir que ustedes llevan ya muchos años investigando el fenómeno OVNI, ¿no? Sí, efectivamente, pues nuestro interés ya data de algunas décadas, y bueno, la acumulación de esas décadas precisamente ha culminado con este tipo de obras, ¿no? Que son únicas en México porque nadie antes se había abocado a escribir. Sí ha habido desde luego autores mexicanos abordando la temática OVNI, pero en sí el enfoque que nosotros le hemos dado a nuestras obras, esta es una de ellas, ¿verdad? Es único. Probablemente, y desde luego en otros países hay este tipo de libros, pero aquí en México creo que nos consideramos como los únicos. Sí, hay que decir que no es un libro muy voluminoso, está muy bien ilustrado y se encarga primero de hacer una tipología de la clase de objetos voladores no identificados con los cuales uno se puede encontrar, rectangulares, triangulares, como es aquí, discoidales o metamórficos, en fin. Esa es una primera parte del libro, unas primeras páginas, y después comienza a hacer una cronología de los avistamientos. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo, y lo comentábamos fuera de micrófonos, es que ya tienen ustedes registros del siglo XIX. Sí, así es. En algunas investigaciones hemerográficas que he realizado en los archivos de CIFEAC, ya que Carlos Guzmán es el director del grupo más antiguo de investigación OVNI en México, que data de 1969, pues empezamos a ver el número tan grande de reportes desde el siglo XIX, todo el siglo XX, y optamos por pues hacer una enciclopedia, ¿no? Dar a conocer los casos más importantes que han sucedido en México, y que en muchos de los casos, diremos 98%, salieron publicados en periódicos de la época. Así es que este libro pues trae las referencias de los periódicos, las fechas y los datos de los artículos que se dieron a conocer. Por ejemplo, de el objeto visto sobre el cielo de Oaxaca, que aquí se aclara, es un objeto en forma de trompeta. Sí, efectivamente. Quiero remarcar antes un punto. El libro se hizo, básicamente el enfoque es haber rescatado noticias de testimonios de personas, pero que esos testimonios de personas hacen referencia a la descripción del objeto. Uh-huh. Precisamente de ahí que las primeras páginas hablan de una tipología de objetos desconocidos que estos testigos han relatado. Y esa tipología, bueno, se va en todas las formas geométricas habidas y por haber. Entonces, el enfoque del libro fue exclusivamente tomar los casos sucedidos en México y además que estos presentasen la descripción metamórfica, la descripción del objeto, ¿no? Y para eso, bueno, algunos de ellos, la mayoría de ellos más bien, no había una referencia gráfica, sí desde el punto de vista del testimonio del objeto. Y ahí es uno de los puntos muy valiosos que Alfonso tuvo en este libro, porque él conceptualizó la explicación del testigo trasladado hacia el aspecto de la graficación, de la descripción gráfica del objeto, ¿verdad? Claro, ninguno de los dos hicimos estos extraordinarios dibujos, se deben, claro, pues a un extraordinario dibujante de Editorial Trilce. Claro.
Carlos, ¿por qué no hablamos justo de esta oleada de 1965, cuyas referencias obviamente se pueden encontrar en el libro OVNIs vistos en México? Sí, efectivamente hay algunos casos. Bueno, como comenta Alfonso, particularmente el año de 1965 es muy importante dentro de lo que es la historia ufológica en México. Y es particularmente importante porque en ese año, del mes de abril al mes de octubre, se viene a suceder una serie de acontecimientos en torno a los ovnis, porque en aquel entonces todos los periódicos de la República Mexicana, de todas partes de los estados, hacían referencia a este tipo de noticias. Y en ese periodo, de esos cuantos meses, un poco menos de 6 meses, se sucedieron el mayor número de observaciones de objetos desconocidos en el cielo que se ha tenido registro en todo México. Uh-huh. La evidencia la tenemos en la hemeroteca. Cualquiera puede ir a la hemeroteca, pedir algún periódico de esa época, entre abril y octubre de 1965, cualquier estado de la República que usted seleccione, Sonora, Yucatán, etcétera, y va a encontrar referencias prácticamente diario de esa oleada. Y esa oleada, además de que fue en un periodo corto de tiempo, precisamente por eso se le llama oleada, ¿no? Porque se observaron una gran cantidad de objetos desconocidos. No solamente se reportaron objetos desconocidos en el cielo, sino que también se reportaron aterrizajes. Uh-huh. Hay uno muy famoso que aconteció en esa época, el famoso aterrizaje de el platillo con los estudiantes del Politécnico. ¿Cómo es ese? Que seguramente, bueno, a la gente que tiene alrededor de más de 50 años pudiera recordarla. Bueno, la nota fue que bajó un platillo volador en el Politécnico, pasaron unos estudiantes. Hay que recordar, 1965, eran, sí, la colonia Lindavista, pero prácticamente era el final. De la ciudad. Exactamente, era el final de la ciudad. Todavía por ahí hacen las referencias, las crónicas periodísticas, había milpas y mucho llano, ¿no? Básicamente. Bueno, la nota es de que baja un objeto volador desconocido, pasan estos estudiantes. Ellos no recuerdan exactamente cómo suben a esta nave, pero son transportados. Y esa noticia fue noticia de 8 columnas en aquel entonces. Uh-huh. Entonces hablo de aterrizajes, hablo inclusive de estrellamientos. Por allí hubo un par de ellos, uno muy renombrado en la cercanía a la ciudad de Irapuato, entre Irapuato y Salamanca, en donde pues muchos de los testimonios de allá aseguran que ahí se estrelló un objeto. También encontramos las referencias de que se observaron seres extraños, seres desconocidos. A lo mejor quizás no pudiéramos decir de extraterrestres, ¿verdad? Pero por la descripción que dan de las crónicas periodistas de aquel entonces, bueno, hubo varias damas en la colonia Narvarte alrededor de las 7 de la noche, ven 2 seres desproporcionadamente de una altura fuera de lo normal y hacen referencia que ellas los vieron con unos ojos muy grandes, prácticamente negros, a unos cuantos metros, pero que sintieron temor y corrieron. Estos seres aparentemente de más de 2 metros de estatura, corpulentos, no vieron rasgos de nariz o de boca, pero sí unos ojos circulares muy grandes. Y también tenemos en este periodo de esta oleada efectos electromagnéticos de estos ovnis en las luces de una ciudad. Me refiero a Cuernavaca. Por ahí del 15, 16, 17 de septiembre de ese año vieron unos objetos en la ciudad de Cuernavaca e inclusive hacen la testificación el presidente municipal de aquel entonces, apellidado Rivapalacio.
De tal manera que esa época y en ese periodo es rica en que tenemos una historia, una tipología de avistamientos, reportajes de estrellamientos, aterrizajes, humanoides, contactos con seres extraterrestres, que bueno, ya visto a la distancia, pues parecería totalmente de ficción, ¿verdad? Claro. Vamos a tener que ir a un corte. Yo, antes de irnos a la pausa, quiero hacerles una pregunta para después contestarla, que es, ¿qué le dirían a un escéptico como yo sobre todas estas evidencias? Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando con Alfonso y Carlos sobre ovnis vistos en México. Regresamos con Guillermo Osorno a Crónicas de la Ciudad. Urbanismo positivo. SAI Institute. Conoce nuestra oferta en licenciaturas, diplomados, cursos y certificados para animación digital, ingeniería en audio, cine digital y postproducción, diseño y desarrollo web, fotografía y más. Inscripciones abiertas. Ingresa a mexico.sai.edu. En SAI Institute. Sueña, crea, transforma. Masterpiece Your Life. Visita ultra.com.mx y entérate de las noticias más importantes de México y el mundo, nuestros podcasts y transmisiones en vivo para estar más y mejor informados. Ultra Noticias. Regresamos a Crónicas de la Ciudad. Urbanismo positivo. Estamos de regreso en Crónicas de la Ciudad. Yo soy Guillermo Osorno y estamos hablando con Alfonso Salazar y Carlos Guzmán. Ellos son los autores de este libro de Trilce Ediciones, OVNIs Vistos en México. Y antes del corte les preguntaba a los dos qué le dirían a un escéptico como yo sobre estas evidencias que se acumulan aquí en este libro. Bueno, como investigadores, tanto Carlos como un servidor, y siendo parte del grupo más antiguo de investigación OVNI, pues nos dirigimos directamente tanto a las autoridades militares como civiles de aviación. En el caso mío como técnico en aviación, prácticamente el 99% de personal aéreo estamos conscientes de que existe esto, de que son objetos que ponen en peligro la navegación aérea, que se han acercado a los aviones, los han golpeado, que gobiernos de varios países, como lo son España, como lo son Perú, como es Brasil, Argentina, Francia, lo han aceptado abiertamente. Inglaterra inclusive ha sacado sus archivos oficiales, y en primera palabra, tanto a Carlos como a mí, cuando nos recibieron en el edificio de la Fuerza Aérea Mexicana, nos dijeron que efectivamente, que ellos saben que existe esto y que tiene reportes pues prácticamente desde los años 50, pero que por ciertos tratados que se tienen, me imagino yo, con los norteamericanos, con alguna otra potencia, pues no dan a conocer toda esa información, porque indudablemente ha habido casos, recordaremos el caso del avión C-26 de la Fuerza Aérea, que se dio a conocer a nivel mundial, en el cual un avión de la Fuerza Aérea fue prácticamente rodeado por 11 objetos voladores no identificados. Todo fue grabado en FLIR, por la cámara FLIR, y que pues prácticamente quedó como un misterio qué fue lo que sucedió. Por parte de la aviación civil nos recibieron en CENEAM, que es Servicios Aéreos para la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, y nos dijeron que efectivamente inclusive ellos tenían algún tipo de información y una grabación que habían perdido por ahí de un caso muy famoso, sucedió en Mazatlán, cuando un avión DC-9 de Aeroméxico fue interceptado por 3 ovnis luminosos, y estos ovnis se acercaron a otras 2 aeronaves, un Turbo Commander, un avión de hélice, y un avión de un jet que volaba sobre esa zona. Inclusive, como miembro de NARCAP, soy representante de México. Es una asociación a nivel internacional, la cual recaba todas las informaciones referentes a encuentros con aviones y ovnis. Y México, pues es un país que da mucha información a nivel
pues mundial. El caso más reciente tendrá un par de semanas, cuando el jueves 30 de enero, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, estuvieron 3 objetos voladores no identificados sobre la Ciudad de México. Uno incluso estuvo lanzando esferas más pequeñas. Y lo que llama la atención es que tanto en el aeropuerto, el capitán de un 737 de una línea norteamericana reportó el avistamiento de estos objetos. Y lo que llamó la atención más es que los miembros de la Policía Federal en sus patrullas estaban comentando el avistamiento de estos objetos. Como profesional de la aviación, le puedo decir que estamos convencidos de que esto existe. Aparecen pantallas de radar, aparece tanto en las pantallas de los aviones. Hay reportes en otro libro que hicimos Carlos y yo, Los ovnis y la aviación mexicana, pues aparece también una cronología desde el año de 1948 a la fecha, y hay un caso que estamos investigando de 1935 de un avión de la Fuerza Aérea que fue derribado por un platillo volador sobre Balbuena. Por la proximidad de este. Claro. Carlos, hablábamos de un avistamiento reciente, decían el 30 de enero. ¿Ustedes cómo se enteran de que el fenómeno está sucediendo? ¿Tienen ustedes una especie de observatorio? ¿Tienen una red de observadores? ¿Cómo es? Efectivamente, esos 2 puntos son importantes. Bueno, uno, yo comentaba que Alfonso, como es técnico de aviación, pues se encuentra trabajando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Uh-huh. Y eso le facilita el contacto con el mismo personal de mantenimiento de los aviones, los mismos pilotos de distintas líneas. Y por mi parte, efectivamente, Guillermo, lo que comentas, tengo una red. Uh-huh. Yo soy el representante nacional de la MUFON. La MUFON es una organización norteamericana que se ocupa del estudio de los ovnis y también es una organización de las más antiguas alrededor del mundo. Uh-huh. Tiene alrededor de unos 4,000 miembros en todo el mundo. Y efectivamente, a través de la red que tenemos nosotros, es decir, contacto con otras personas interesadas en este tema en la República Mexicana, entonces de esa manera estamos conectados con acontecimientos que se suceden en otros estados de la República. Y vamos, bueno, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, es un trabajo de muchos años. Entonces, de tal manera que los contactos que tiene Alfonso y los contactos que yo tengo, pues eso es lo que en un momento dado enriquece el conocimiento, la aportación, porque lo que nosotros pretendemos a través de este tipo de publicaciones, de algunas conferencias que nos invitan, es precisamente el dar a conocer el fenómeno, el comunicarlo, el informarlo y decir, señores, esto es una cosa seria, es un fenómeno que hay que tomar en cuenta. No es nada de chiste, nada de risa. Nosotros no pretendemos, por otra parte, hacer dinero de esto, porque no vivimos de ello. Uh-huh. Alfonso vive de ser técnico en aviación. Yo vivo de ser profesor universitario. Entonces, es la temática de interés personal, simple y sencillamente, el transmitir los conocimientos que Alfonso y yo a través de los años tenemos y que lo queremos dar hacia las demás personas a través, como por ejemplo de tu medio, que agradecemos mucho la invitación. Llamó la atención precisamente, como dice Carlos, la seriedad que pues le ponemos a estas investigaciones. Fue lo que le llamó la atención a don Pedro Ferriz Santa Cruz. Ajá. Porque inclusive casos que él había conocido en su tiempo, nosotros en nuestras investigaciones, archivos, llegamos a recabar datos que él no llegó a conocer en alguno de los casos. Recordar el caso del avión de Guatemala, ¿verdad? Que inclusive viene aquí la referencia, un avión que venía de Guatemala se encuentra con un ovni sobre Oaxaca, y que pues prácticamente en su tiempo don Pedro Ferriz, 1967, cubrió pues ese caso sucedió en México. Quería preguntarles acerca del avistamiento en la ciudad. ¿Qué características especiales tiene, si es que tiene algunas? La misma referencia que está al principio del libro en cuanto al tipo de formas, que si son esféricos, triangulares, cuadrangulares, romboides, como una luz,
se reportan aquí en México. En realidad no hay una exclusividad de algún tipo, especial, alguna forma, no, los objetos están ahí, se pueden detectar, porque no son identificados, ¿verdad? No podemos decir que los podemos identificar. Están ahí a todas horas, a las 12 del día, a las 12 de la noche. No hay una hora preestablecida, el tamaño tampoco, la forma tampoco, el rumbo de la ciudad. Quizás aquí sí habría una posible concentración de que en la Ciudad de México hay ciertas áreas donde se han reportado más. Por ejemplo, hay una trayectoria, una avenida que es una avenida aérea, es una trayectoria que los aviones toman, todos los que proceden del norte de la República Mexicana, y es una avenida, es una entrada a la Ciudad de México por el área de Satélite. Así es. Y de ahí llegan al World Trade Center, dan la vuelta para aterrizar al aeropuerto. Bueno, pues en esa trayectoria entre las torres de Satélite y el World Trade Center es donde por una parte han reportado más. En otra parte también el Cerro de la Estrella. ¿A eso iba? El Cerro del Chiquihuite, donde están las antenas al norte de la ciudad. Indudablemente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La salida a Puebla también. Hay muchos reportes donde hay cerros. La zona de la Jusco, y recientemente, como dice Carlos, se ha detectado lo que posiblemente allá por 1950 en Francia, un investigador que se llamaba Aimé Michel afirmaba que había una llamada ortotenia, que era prácticamente un corredor aéreo. Se ha detectado en la Ciudad de México por algunos videos. Ahora se está acostumbrando a poner una cámara a grabar, y hay 4 videos en los cuales aparecen objetos en forma de platillo o esferas que cruzan sobre esa zona por donde está el Cerro del Judío, más o menos. A lo que Alfonso se refiere es que esas grabaciones, cuando dejan la cámara fija en un punto determinado, hay una repetitividad del fenómeno en cuanto a la trayectoria de norte a sur o de sur a norte. Pero esa repetitividad nos dice que algo hay. ¿Por qué? Porque se graba bajo los mismos parámetros de una especie de dirección, digamos, de una línea, a lo que Alfonso se refería. Hay una trayectoria. ¿Qué hay en esa trayectoria? No sabemos. No sabe. Pero hay la repetitividad de que hay una avenida por ahí. Y nos llama la atención, conocemos a un fotógrafo, Fausto Avaroa. Él vive precisamente en ese corredor aéreo de San Mateo, en la zona de Satélite, y él acostumbra a fotografiar todos los aviones que cruzan sobre la zona, y digamos de 100 fotos, en unas 40 fotos aparecen aviones con objetos voladores no identificados siguiéndolos. Inclusive hasta el mismo avión del presidente en algunas ocasiones se ha fotografiado con este tipo de objetos voladores no identificados en sus proximidades. Claro que don Avaroa, cuando hace esas tomas fotográficas, él no ve esos objetos porque son muy pequeños. Solamente después de exactamente, cuando los baja a la computadora y amplifica, ahí están los objetos. Nos está terminando el tiempo. ¿Algo que quisieran agregar sobre ovnis vistos en México, el libro publicado por Editorial Trilce? Pues precisamente invitar a todos los escuchas de este programa a que pues adquieran la obra, ¿verdad? Es una obra única, es una obra en cuyo cuidado editorial es magnífico. Ha sido la mejor obra que nos han publicado precisamente por ese cuidado, y bueno, también es una obra histórica porque está prologado por el licenciado Pedro Ferri Santa Cruz, que en paz descanse, y que nos honró con la elaboración del prólogo. Pues muy bien, Alfonso, Carlos, muchísimas gracias por su presencia aquí en Crónicas de la Ciudad. Recuerden, ovnis vistos en México, hacia una clasificación de tipología ovni. Muchas gracias.